Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Como siempre os cuento lo de la conferencia que va a haber el próximo viernes, que va a ser el día 1 del 12 del 2017, claro. Se presentará un libro titulado Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Baader. No tiene nada que ver con esta película infecciosa que nos han hecho los demócratas, donde nos ponen como cobardes y a parir. Este va a ser la verdad sobre Filipinas. La conferencia correrá a cargo de uno de los coautores, que es Miguel Ángel López de Asunción. El siguiente viernes no habrá nada porque es el puente de la Inmaculada. El que quiera celebrar la Constitución, que la celebre. Nosotros somos católicos y nacionales. Patrono de infantería. Patrono de infantería y patrono de España. Y ya la siguiente sería la última de este año, el 15 de diciembre, vendrá Pío Moa y nos dará una conferencia y traerá también libros. Bueno, la presentación de momento va a ser muy rápida porque Rafael Nieto tiene un poco de prisa y voy a pasar un poco por encima, pero luego ya lo ampliaré. A mi derecha está Carlos Batres, el presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia de la Falange. A mi lado está Jesús Muñoz, autor del libro, conferenciante en muchos programas, escritor de muchas notas de prensa. Como le dice aquí Rafael Nieto, es un periodista sin licencia, pero con mucho mayor motivo para trabajar bien e informar bien. Lógicamente es el jefe de prensa del sindicato Tenese, el portavoz de lo que se ha llamado el caso Blanquerna, los patriotas que han sido detenidos por actuar de desinfectante de una cueva de ratas demócratas separatistas. Y bueno, sin más, y luego Salvador Cebrián, que aparte de un asiduo en nuestras conferencias, es abogado. Próximamente le vamos a tener aquí y también a Rafael Nieto presentando algún trabajo literario. Es asiduo de los programas donde interviene Jesús y muchos más. Y Rafael Nieto, a mi izquierda, periodista y director de programas en la Inter. Me figuro que muchos le oiréis todos los domingos, ¿no? Entonces, poco más de momento os vamos a presentar. Entonces, si os parece, Rafa, te escuchamos a ti, que tienes prisa, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, antes que nada, os pido disculpas a todos porque yo que me paso la vida diciendo que las casualidades no existen, pues sí existen, o sea, existen. Es verdad que en lo pequeño, pero existen, y hoy pues hace un mes que falleció un tío mío muy querido y tenemos el funeral dentro de 20 minutos, así que tengo que estar en Bravo Murillo, en San Antonio, dentro de 15, de manera que voy a abreviar, sobre todo y fundamentalmente porque yo creo que a quien tenéis que escuchar es a Jesús, que es el protagonista y es el que tiene cosas muy interesantes que deciros. De los poquísimos minutos que voy a hablar, quiero emplear los primeros segundos y os voy a pedir a todos que le demos un aplauso fuerte a los patriotas de Blanquerna y a los que han hecho posible la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional de su país. Porque efectivamente esta es una labor que tenemos que hacer todos, la de recuperación de la patria. Unos lo hacen como lo han hecho ellos y otros lo hacemos como podemos, que es desde la trinchera de un medio de comunicación. Por eso yo en el prólogo del libro, Que no te engañen, de Jesús Muñoz, efectivamente, tú lo has dicho, Carlos es periodista y no sin licencia. No, con licencia para matar. Afortunadamente, de momento solo con las palabras. Pero no es licenciado, pero es periodista. Claro que es periodista, por supuesto. Yo eso lo tengo clarísimo. Los que sí somos licenciados, además en mi caso soy doctor en periodismo, sabemos que un periodista no es lo mismo que un licenciado. Son cosas diferentes. Yo era periodista con 14 años y luego fui licenciado. Pero con 14 ya tenía claro lo que quería ser y ya lo era. Y Jesús exactamente igual. Cuando llama a la radio y está el hombre ahí, pues no sé, una hora o no sé cuánto tiempo se tira dándole al botón, esperando, a ver si rellamada, a ver si entro ahora, no entro, a ver cuándo me pasan, pues él se lo toma como un trabajo que hace por la patria y que hace enamorado de su patria, pero es un trabajo. Y es un trabajo periodístico muy bueno, porque él lo que hace básicamente es coger la actualidad, analizarla, descomponerla y criticarla.
Y no solamente eso, hace cosas que no hacen la mayoría de periodistas de medios de comunicación, que es ponerla en relación con hechos del pasado. Y lo hace con bastante rigor y con bastante acierto. Y además, en muchas ocasiones se aventura a decir lo que puede venir en el futuro. También con bastante acierto, como estamos viendo en los últimos años. Desgraciadamente, voy a decir, porque nos gustaría que fuera de otra manera, pero desgraciadamente la actualidad es la que es. Y cuando llama a Jesús y suelta por la boca ese torrente de palabras, yo lo defino así, pues me doy cuenta de que su intervención y el editorial del programa de Sencillamente Radio se han convertido, por así decirlo, en dos instituciones de la radio. No de la radio con pequeña, con letra pequeña, con minúscula, ¿no? Sino de la radio con mayúsculas. Cuando él entra y dice esas verdades que es tan difícil escuchar hoy en día en los medios de comunicación, me doy cuenta de que estamos los dos en la misma trinchera. No solo los dos, en realidad hay más gente. Pero él, por hacerlo de manera sistemática, por hacerlo desde hace tantos años, porque empezó con Eduardo García Serrano y ha continuado conmigo, y cuando yo no esté, pues seguramente ahora seguiré llamando, esté quien esté al frente del programa, pues menos mal que nos queda la Inter, menos mal que tenemos la libertad de poder decir lo que queremos, y menos mal que hay gente como Jesús Muñoz, que se levanta un domingo por la mañana, que se pone delante del ordenador y que plasma en un papel lo que a lo mejor mucha gente está pensando, pero no sabe o no puede decir. Él tiene esa facilidad que tienen o que tenemos los periodistas, no todos. Pero muchos periodistas tienen esa facilidad de ponerle palabras a un sentimiento. Yo quiero darle las gracias a Jesús. Es verdad que digo en el prólogo que me ha puesto en alguna ocasión en algún aprieto, ¿vale? Y es verdad. Pero joder, los amigos a veces nos ponemos en aprietos, no pasa nada. Es decir, yo prefiero que él me ponga en algún aprieto o que me haya generado alguna situación incómoda pues con algún anunciante, en fin, esas cosas que son muy aburridas de contar, pero que ocurren a veces en la vida y no pasa nada. En fin, se tiene una pequeña bronca, eso pasa y ya está, como todo. Pero yo le doy las gracias por ser como es, por continuar en la lucha, por ponerle voz a los sentimientos y por representar a muchas personas y por sembrar en las próximas generaciones lo que es la toma del testigo de la lucha por la patria. No solamente en su familia, con Ramiro y con Manuel, con sus chicos, sino con los que viven después. Ahora ya veo que en Sencillamente Radio hay un comunicante que llama a las 8:30, no sé cómo se llama, a lo mejor incluso está aquí, no lo sé, en realidad es lo de menos. Me dicen que se llama José, pero yo no le conozco personalmente, es lo mismo. Por la voz sé que es un chico joven, y lleva ya como 2 meses, porque yo tengo, hombre, claro, ya voy haciendo oído y ya digo, este es el que viene llamando últimamente a las 8:30. Y no os podéis imaginar la alegría que me da que haya gente de 20 años que se levante un domingo y que haya salido la noche anterior o no, da igual, el caso es que a las 8:30 está ahí llamando a una emisora de radio para dar un puñetazo en la mesa y para intentar salvar esta nación llamada España, con 20 años. Y eso, entre otras cosas, es por causa de que ha habido otras personas como Jesús que han sembrado esa semilla que no podemos dejar de poner en la tierra para que siga creciendo la esperanza de que podamos tener una España distinta, pues no sé, dentro de 50, de 100 o de 200 años, de los que haga falta. Lo voy a dejar aquí porque me tengo que marchar desgraciadamente y lo que quiero es darle una vez más las gracias a Enrique Uribe, el editor, que es el mío también. Por tanto, gracias Enrique por darnos la ocasión de ponerlo todo en forma de libro también. Gracias a esta casa donde siempre me siento tan bien acogido, a pesar de que yo no soy falangista, como ya expliqué en una ocasión. Y creo que Jesús... Te queda poco para serlo. Creo que Jesús me llevó a entender después de lo que le dije. Y gracias Jesús por tu magnífico trabajo y por este libro tan bonito que además me has dedicado. Gracias a todos. Sabes que te
esperamos con tu próximo trabajo, que esta es tu casa, aunque te quedes un poquito para ser falangista. Bueno, ahora con más tranquilidad y con el acople necesario, os cuento que el libro es editado por Editorial Esparta. Tenemos a Enrique Uribe, que es camarada, afiliado también al sindicato. En la tienda se vende a 25 euros, pero aquí, como nos quieren mucho, nos hacen un cariñito y nos rebajan 5. Aprovecho para deciros que es una buena fecha para, bueno, para que alguien que tenga que hacer un regalo de Reyes Magos, no del gordo invasor. Reyes Magos 6 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar. No es explotaduendes y machaca enanitos y tirano de renos. Lógicamente tenemos que comprarlo, ¿no? Porque, entre otras cosas, así le damos ánimo para que siga escribiendo. Bueno, Carlos, ¿nos quieres contar algo como...? Yo, buenas tardes a todos, arriba España. Excelente. Y bienvenidos todos a esta casa de los falangistas y de todos los patriotas. Yo aquí me alegro mucho de que hoy veo caras nuevas, lo cual es lo que me gusta, porque los que venimos habitualmente, pues los tenemos muy vistos ya todos. Y además porque así vais conociendo lo que es este local, que en su momento fue el despacho de José Antonio. Estamos tratando de darle un valor histórico, recopilando temas y creando un pequeño museo, y en eso podéis colaborar pues todos los que tengáis algún objeto o lo que sea que pueda tener relación con la falange histórica. Por otra parte, primeramente dar las gracias a Enrique Uribe, que dentro de su labor editorial, pues raro es el mes que no hace alguna presentación de un libro en esta santa casa. Y lo cual pues es muy agradable, porque casi siempre son temas falangistas, y como es en este caso, pues es el libro de Jesús Muñoz, que también pues es muy querido en esta casa, y yo creo que conocido dentro de nuestras filas y fuera de nuestras filas, porque su erudición en esos programas en que llama mucha gente, que yo que lo oigo, pues algunos no saben ni lo que dicen, o si saben lo que dicen, no saben lo que piensan, o sea que realmente es un lío, pero ahí yo sí lo que me gusta es el editorial de Rafael Nieto, que agradezco que haya estado aquí, aunque se haya tenido que marchar, y que Jesús ahí pues siempre da un do de pecho de lo que es la actualidad y lo que es el sentir de muchos españoles. Nada más, supongo que ahora tendrá la palabra Salvador. Sí. Deja el moderador. Sí. Bueno, Carlos no para, ¿eh? para nosotros es un honor tener en esta mesa a uno de los héroes de Blanquerna, al jefe nacional de la Falange, Manuel Aprino. La verdad que no sé qué quieres que diga, Carlos. No he dicho nada. Que me gusta estar aquí como lógico, no tenía previsto. También está claro el que no estuviéramos aquí, ni yo ni algún otro condenado que está ahí a la derecha, y que hay que pelear todo, hay que pelear en los juzgados, en las audiencias, en el Supremo y hasta en el Tribunal Constitucional, por muy politizado y manipulado que esté. Es verdad, como dice el presidente de la banda Vieja Guardia, que ver caras nuevas aquí es un placer. Esta es la casa de los falangistas y también de todos los patriotas, y aquí nos tenéis, porque también soy miembro de la Vieja Guardia, para lo que queráis. Gracias por acompañarnos, Jesús se lo merece, y Rafa Nieto, que se acaba de ir también. Gracias, camaradas. El otro patriota que está aquí, que ha sido condenado, que se ha referido al jefe nacional de la Falange, es Íñigo, y le tenemos por aquí entre nosotros.
Sergio también lo vemos ahí. Y para todos los demás, el mismo aplauso. Salvador, yo creo que tú debes de contarnos algo también, ¿no? Bueno, pues vamos a intentarlo. Buenas tardes a todos. Se preguntarán ustedes qué hago yo aquí en la mesa, junto a la persona que ha sido quien ha hecho la presentación del libro y sobre todo también junto al autor, que es el más importante. Y en realidad yo vengo aquí para presentar a dos sectores. Uno, el de los radioyentes, porque yo soy una de esas personas que a las 8:30 de la mañana, pues de los domingos, me pongo la radio y empiezo a escuchar el editorial que hace Rafael Nieto, y más o menos lo sigo casi hasta la hora de terminar el programa. Y ahí soy de las personas que oigo, y oigo con muchas ganas a Jesús Muñoz todos los días. A veces que no lo consigo, tengo que ir a misa, una obligación, y me lo pierdo, pero siempre intento poder escucharle. Y de otro lado, pues de parte de la editorial. Conozco a Jesús, pues no sé, a lo mejor hace 20 años, y me sorprendió mucho cuando empecé a escuchar por primera vez en la radio. Y yo siempre he dado gran valor a ese periodismo que podemos llamar periodismo de trinchera, porque es muy fácil sentarse en un despacho, ponerse a escribir y desarrollar unas ideas. Lo que es difícil es estar ante una noticia que no sabes, aunque él más o menos puede intuir por dónde puede ir la noticia y el editorial de ese fin de semana, y desarrollarlo y plantearlo como él lo plantea. Y a mí me da mucha pena por eso, porque además el periodismo radiofónico es el periodismo como más pobre, porque no queda testimonio. Aunque queden por ahí latas donde aparezcan grabadas los programas, no hay una reproducción que le haga más o menos fácil a la gente para poderla tener y poderla analizar. Entonces, tiene la necesidad de tener que publicar sus editoriales, no solamente por la importancia histórica, sino también por el esfuerzo periodístico que supone el hacer ese ejercicio y que no se da valor. Entonces yo creo que se tenía que dar valor y hacer esa publicación. Como conozco a Enrique Uribe, que es editor y siempre está por ahí en la búsqueda de nuevas publicaciones, pues dije que entre los dos tenían que sacar un libro adelante, que al final los dos me lo encargaron a mí. Es decir, al final me encontré con todos los editoriales de los últimos 15 años y claro, tuve que empezar a rebuscar entre ellos de qué manera poder organizar y estructurar toda esa cantidad de editoriales, porque siempre es difícil un libro en el que aparecen muchos editoriales para poder dar un elemento de cohesión. Pero volviendo al tema del periodismo, a mí me gusta reconocer las cosas y hay que dar un agradecimiento a Radio Intercontinental, Radio Inter, al programa Sencillamente Radio y a Rafael Nieto por la razón de que es el único medio de comunicación donde se oye la voz del nacionalsindicalismo, a través de Jesús Muñoz y del sindicato TNS. Entonces eso es completamente imposible en cualquier otro medio de comunicación. Entonces esa posibilidad de esos 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos que puede durar el editorial, que no te cierren y no te echen como en cualquier otro sitio, es de agradecer. Entonces en este que llamo yo periodismo de trinchera, yo creo que es un periodismo que tiene una inmediatez, una espontaneidad y una oralidad que no se tiene fácilmente, y que eso hay que expresarlo, como he dicho anteriormente, en un libro para que de forma más reposada la gente pueda analizarlo. En este análisis yo creo que se puede hacer una conexión directamente con la gran tradición de periodistas que ha habido en el nacionalsindicalismo. Es decir, aquí tenemos que recordar desde los viejos camaradas de la Fundación de Falange, como es Rafael Sánchez Mazas, que era uno de los escritores de las terceras de ABC, o de Rafael García Serrano, entrañable. También su hijo, que es quien llevaba o conducía este programa con anterioridad a Rafael Nieto, que él fue su director de La Riva. O recordar también a Emilio Romero, que fue el director de lo que era el periodismo del sindicato español durante 40 años. O por ejemplo otras personas como eran Rodrigo Rollo, que era el director de la revista Crítica y Patriótica, que era SP, o de Antonio Gibello en el momento histórico del Alcázar, o ya, por no olvidarnos, quizá el último gran periodista y que también fue profesor de la Universidad de Escuela de Periodismo de Antonio Izquierdo, que fue el que dirigió el Imparcial, además del Alcázar. Pero también junto a ellos quería hacer referencia, y en un principio no me atreví a ponerlo, pero yo creo que erré al no ponerlo, que coge la tradición de Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors, que es un gran pensador y un gran escritor, creó una forma editorial que ha sido llamada La Glosa, a partir de la cual de una anécdota se desarrollaba al final lo que es un género. Eso ha sido muy repetido en todos estos escritores y periodistas que he dicho anteriormente, y es lo que surge en la pluma de Jesús Muñoz. Es decir, en el momento en el que él coge una idea, una circunstancia, una noticia, que es la que expresa Rafael Nieto en su editorial, él rápidamente la plasma y le da una perspectiva desde el nacionalsindicalismo, es decir, desde una visión crítica al sistema político actual. En ese sentido, yo creo que empalma completamente con toda esta playa de grandes escritores y periodistas falangistas, y que ahora mismo es el último que tenemos en esta gran lista. Por lo que os comentaba anteriormente, a la hora de hacer una selección de
de textos durante 15 años y que viene a ser como unos 50 o 20, perdona, 20 años, es muy difícil hacer la selección y sobre todo hacer una estructura. Entonces, a la hora de hacer una estructura tenía que ver con el elemento común en todos ellos para poder ser el origen del mismo. Entonces, el único elemento común que había entre todos ellos es una crítica feroz, radical y fundada al sistema político actual, y ese sistema político actual se basa en la Constitución. Entonces, esta estructura que he hecho del libro es basándose en la Constitución, en cada uno de sus títulos, para que fuesen analizados todos y cada uno de ellos por diferentes editoriales de Jesús Muñoz, se vieran las contradicciones y las falsedades que establece este texto constitucional y cómo está engañado el pueblo español. Entonces, de esta manera, fui intentando hacer pues, título a título. Entonces, el primer título de los derechos humanos, ¿qué recoge? Pues recoge muchas de sus colaboraciones en relación al derecho a la vida, a la eutanasia, al conflicto que se produce entre los géneros y la ideología de género, con la falsa intención de establecer una igualdad de la mujer en un sentido de enfrentamiento contra el hombre y en un sentido de auténtica hermandad entre ambos. Hacer también referencia al derecho a la educación, cómo está siendo manipulado por los poderes políticos y las comunidades autónomas a través de las direcciones de educación de cada una de las comunidades y cómo se adoctrina a los jóvenes. También el derecho a la confesión religiosa, que como vemos es continuamente atacada, la católica, no así otras confesiones que hay en nuestro país, o por ejemplo también uno de los temas que ha surgido en los últimos años, como es el problema de los inmigrantes o los refugiados, que también yo creo que es digno de ser objeto de análisis dentro de este primer título que sería de los derechos humanos. Después el segundo título al que hace referencia la Constitución es el de la Corona. La Corona en su título tercero hace referencia a la mayor institución, que está personalizada en dos figuras, Juan Carlos I y Felipe VI. Yo creo que son elementos representativos de este sistema y que son completamente reproducidos en todos sus elementos por parte de Jesús Muñoz. Ahí vemos que la representación que hace de los títulos que tienen como jefe del Estado finalmente no se cumplen, sino que al final lo que hay ahí es una serie de intereses familiares, políticos y económicos que son los que mantienen a la corona, desgraciadamente, sin hacer una auténtica representación de lo que es el interés del pueblo español. El tercero de los capítulos es el que hace referencia a las Cortes Generales, que es el título cuarto de la Constitución, y aquí lo que vamos a hacer es una referencia al poder de los partidos políticos. A pesar de que se habla de la triple división del poder en España, es falso. El poder legislativo, y el poder legislativo está representado por los partidos políticos, dominan todo. Dominan el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, está en el ámbito económico, en el financiero, en el cultural, en el educativo. No hay un solo ámbito de nuestra sociedad que no esté invadido por los partidos políticos. Y aquí, la pluma de Jesús Muñoz analiza a lo largo de todos estos años muy bien cuál es la posición de los partidos políticos en todas estas realidades sociales. El siguiente de los capítulos es el que hace referencia al Gobierno de la Nación, que es el título quinto. Y aquí está muy bien, porque aquí lo que se viene a analizar es todos y cada uno de los últimos gobiernos que hemos tenido, que analiza pues, desde la presidencia de Zapatero, sobre todo, y la de Rajoy en los últimos años, cuáles han sido sus actuaciones en relación con el pueblo español. Otro capítulo viene de la justicia, en el que se analiza el Consejo General del Poder Judicial, viendo que es el máximo órgano de expresión de lo que es el Poder Judicial y su manipulación política, cómo los partidos políticos manipulan y a partir de ahí cómo se estructura la justicia en España. Tenemos el caso Blancarna, en el cual hemos visto cómo funciona esa influencia política a través del fiscal que ha habido de Cataluña, que ha sido el que ha hecho las funciones de advocata diaboli ante la causa de Blanquerna, en el que al final lo que no valen son los preceptos y las situaciones de hecho que establece el derecho, sino que establece es la ideología y al final esa ideología es la que marca las sentencias. Otro de los capítulos a los que hacemos también referencia es al tema económico. El tema económico, pues lo que se habla desde estas páginas de este libro, pues son cómo la economía liberal va marcando la pauta de esta globalización y mundialización de la economía, que viene a acabar pues, con un Estado de Derecho anterior al constitucional, en que los trabajadores mantenían una situación de bienestar que desgraciadamente cada vez poco a poco se va perdiendo. Otro de los elementos y quizá uno de los temas más recurridos es el que hace referencia al ámbito territorial y es el que hace referencia también al título octavo de la Constitución, que es el de las comunidades autónomas, que aquí le da mucho juego a Jesús porque siempre estamos en pleno conflicto, cuando no es por el tema vasco, es por el tema catalán, o si no por la simple desestructuración de España que sufre como consecuencia de este régimen. Finalmente, también hacemos un poco de referencia a aquellos organismos internacionales, que también da lugar a algún editorial que otro, pues de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo aquí recuerdo pues, la famosa sentencia que tuvo que hacer o llevar a efecto todos los órganos jurisdiccionales españoles como consecuencia
de la escarcelización de la doctrina Parot de todos los miembros de ETA. Finalmente, destacar que hay un último capítulo, Desclasificados, en el cual se recogen pues, temas que no vienen a estar estructurados perfectamente en este ámbito constitucional, pero que son temas igualmente importantes. Ahí se hace referencia, en primer lugar, al tema de ETA, que se desarrolla en unos cuantos editoriales, porque es muy importante y hay que ver cuál es esa evolución. Otro de los conflictos más importantes que ha habido en los últimos años en España, que es el famoso atentado del 11 de marzo, en el cual pues él desde diferentes editoriales hace frente a esa posición formalista que viene a reconocer que es un atentado islámico, cuando después, pues, por ejemplo, los propios medios de comunicación vienen a reconocer que el primer atentado islamista que ha habido en España ha sido el de Barcelona. Entonces, una clara contradicción con esa afirmación de que el 11 de marzo fue un atentado islamista. Y finalmente, pues también analiza otros fenómenos, como el fenómeno de la islamización de España, o realiza semblanzas de personas que en esos fines de semana, o en esas semanas en las que se produce el programa, se produce el fallecimiento. Por ahí tenemos gente pues como Fidel Castro, quiero recordar alguno, o Adolfo Suárez también en alguna conmemoración. Blas Piñar también, y vienen todos recogidos pues porque creo que son interesantes y para dar una especie de colofón final a lo que es el libro. Yo por mi parte aquí os dejo todo, y yo creo que lo más importante es que sea él y que hable de su obra, y él me ha dicho que quiere ser más o menos escueto y sucinto para mantener un diálogo con todos ustedes. Muchas gracias, Salvador. Aparte de los cargos que os había dicho antes, Jesús como jefe de prensa de TNS, portavoz de los Patriotas de Blanquerna, interviniente en programas, escritor y todo esto, hay uno que lleva gala y que lo compartimos todos. Durante 7 años ha estado marcado al ser miembro de la Armada Española. Entonces encima le suma un espíritu de milicia que muy pocos tienen. Lo tenemos. Ahora sí escuchamos a Jesús Muñoz. Muchas gracias. Bueno, pues a las 8:27 he tenido que esperar 27 minutos para hablar en la presentación de mí mismo, de mi libro. Antes de dar las gracias a todos y contar lo que os quiero contar, según me estaba escuchando a Rafa, a Carlos, a Dozo Carlos, a Manuel, a Salvador, hay un refrán español que dice que Dios nos libre del día de las alabanzas, y es por aquello de que cuando uno se muere todo el mundo habla bien de él. Pues está claro que si escribís un libro, todo el mundo va a hablar bien de vosotros. O sea, os aconsejo que es la mejor manera de escucharlo en vida. Y vienes aquí, te pones una chaqueta, el libro da igual que hagas unas fotocopias, luego le pongas unas pastas, nadie lo va a leer, pero el caso es que todo el mundo va a hablar de ti por lo menos durante eso, media horita, ¿no? Quiero dar las gracias, aparte de a todos los que están aquí, además me hace muchísima ilusión, es que estoy viendo, aparte de mi querida familia, mis queridos amigos de siempre, a gente del colegio, gente con la que juega al fútbol, a gente con la que he militado en muchas organizaciones, con las que no he militado nunca, pero que hemos ido codo con codo en montones de movilizaciones. Veo grandes escritores, bueno, es que veo tanta gente aquí de la que podría hablar de cada uno de ellos. Y es curioso que haya tenido que ser precisamente en un libro que no he escrito yo, porque el libro, como lo he contado ya paso, os lo he explicado correctamente, lo ha escrito Salva. El libro está escrito hace muchos años, porque llevo 20 años interviniendo esencialmente en radio, pero me han empujado varias personas, familia, amigos y Salvador de Trián, y al final le dije, tío, yo no tengo tiempo, sabéis todo lo que llevo, alguna cosilla más que lo ha comentado Carlos también, como lo de mi querido Simón de Montfort, que está combatiendo al Estado Islámico, y entonces me dice, no te preocupes, tú pásame los editoriales que yo te lo estructuro, y además lo he estructurado perfectamente, o sea que el mérito, aparte de que esté bien o mal escrito, el mérito de la estructura y de que el libro también está aquí, lo tengáis ahí encima. Por cierto, hoy que es el Black Friday hemos bajado el precio de 25 a 20 euros. Nosotros no queremos nada que ver con el consumo, pero ya que se consume algo, pues que sea libros, ¿no? Y entonces se han hecho unas similitudes, que la verdad que han hablado de unos periodistas que me he ruborizado simplemente de pensar que se me compara con ellos, pero bueno, sí que es cierto que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, y a lo mejor ahora mismo pues no hay muchos periodistas que hagan lo que yo hago sin yo ser periodista, ¿no? O por lo menos que lo hagan sin cobrar, que eso yo creo que también tiene cierto mérito. Estoy muy contento, como decía, estar con todos vosotros aquí y sobre todo estar aquí, porque para un falangista estar aquí, yo creo que si escribes un libro, pues el mejor sitio donde podrías presentarlos aquí, o sea, no tiene parangón, ¿no? Pues por eso, Carlos, muchas gracias por acogerme aquí otra vez, y seguro que alguna vez me tendrás por aquí con otro junto a letras de esto, ¿no? Seguro que vienes.
Voy a ser breve, yo voy a decir sí, como siempre dice, y luego se tira 2 horas en un discurso o 7 horas en la radio. No, voy a ser breve porque quiero que hacer esta presentación de una manera distinta que la tenía pensada en inicio. Tenía un plan A, que es decir un poquito lo que digo en la nota de autor, y un plan B. Voy a hacer el plan B. Durante el ratito que estamos aquí, pues Rafael Nieto ha contado un poquito de lo que dice en su prólogo, Salva también ha ampliado bastante y se ha extendido perfectamente, porque además era necesario hacerlo en lo que es su introducción del libro. Entonces, claro, si yo cuento la nota de autor, pues ya no hace falta que Carlos se ponga a leeros el libro, las 468 páginas, yo machaque aquí y entonces diréis, joder, pues ¿a qué he venido? Pues, no, entonces yo por eso quiero hacer el plan B. El plan B es que me gustaría que fuerais vosotros los que me preguntáis cosas, porque el llevar 20 años participando en este programa ha hecho que la gente, pues los que me conocen o los que me han conocido a través del programa, pues me hagan una serie de preguntas que muchos estáis pensando, de por qué yo entro todos los días más o menos a la misma hora, que qué enchufe tengo, que por qué me sé la pregunta, que son cosas que, bueno, que si me la queréis preguntar lo vamos a hacer, o incluso sobre cualquiera de los temas de actualidad, porque como muy bien ha explicado Salva, en este libro se tocan prácticamente todos los temas, porque claro, el programa de Sencillamente Radio se emite todos los domingos y cada domingo más o menos es un tema distinto, entonces hay que hablar de esos temas. Y yo tengo una opinión, no sé si acertada o no, pero sí formada sobre cada uno de esos temas. Y en los 3 minutos, porque ahora mismo por imperativo legal del programa no puedo hablar más de 3 minutos, aunque sí que es cierto que me lo salto, como casi todo, como los corrales policiales. Entonces, esos 3 minutos pues me paso un poquito, pero lo que intento es dar una versión pues, muy sucinta y muy comprimida de lo que opino yo sobre ese tema, ¿no? Ya os voy a dejar a vosotros que me preguntéis, pero no quiero acabar sin hacer 2 cosas, sin haceros una confesión y sin haceros una petición. La confesión es que ha sido difícil conseguir cuadrar una fecha para esta presentación del libro, más o menos me imagino casi todos imagináis por qué. Algunos llevamos desde, bueno, hace mucho tiempo, pero sobre todo desde el verano para acá sin parar movilizaciones por el tema de nuestra querida Cataluña, sin parar por el tema de los patriotas de Blanquerna. Además, el mes de noviembre es un mes que nosotros tenemos muy ligado a muchos acontecimientos de homenajes a nuestros caídos. Y entonces ya cuando colocamos esta fecha un poco a capón, yo tenía mucho miedo. Bueno, no la palabra miedo. Estaba en cierto modo apenado porque quizá hoy, 24 de noviembre, no iban a estar algunos de los que están aquí. No iba a estar Manolo, que le veo ahí, no va a estar Sergio, que le veo allí, Jesús, que le he visto por allí, Íñigo, que le he visto, o Íñigo o Tomás, que no están aquí ahora mismo, pero vamos, que están al día de esta presentación, están deseando que se grabe para verla, ¿no? Y entonces me hubiera sido muy difícil hacer esta presentación, por lo menos con este tono, lo que se está llevando hasta ahora entre todos, más o menos cordial, si ellos estuvieran en prisión. De hecho, le metí mucha prisa al editor, porque cuando ya después de todos los aplazamientos parecía que iba a ser inminente e inaplazable la fecha del 20 de noviembre, además, qué casualidad, el 20 de noviembre para que entraran en prisión, dije, Enrique, tío, hay que conseguir que los libros estén el día 20 y aunque la presentación no la hagamos en el 24, que se lo lleven para adentro. Que se lo lleven. Y al final no ha sido necesario. No ha sido necesario. Cada uno pensamos que ha podido ser por una razón o por muchas. Yo creo que Dios ha intercedido, o sea, sé que hay muchísimas cosas para que esta injusticia no se cometiera. Sé que la labor de nuestros equipos jurídicos ha sido tremenda y vamos, sin descansar. Y también veo por aquí gente que forma parte de abogados y procuradores. También sé que las movilizaciones en la calle desde el mes de enero que se supo la sentencia del Supremo, dentro de nuestras modestas posibilidades, pero también se han dejado escuchar y es posible que haya habido gente que no le hubiera gustado que todo lo que se estaba moviendo alrededor del caso Blanquerna pues tuviera a los patriotas unidos en la calle y movilizados por algo que era justo y que además estaba haciendo que personas para nada relacionadas con el mundo, como hablábamos nosotros del área o del mundillo, también se estuvieran decantando de que esta injusticia era tan atroz y más, haciendo un agravio comparativo, muchas veces lo hacían con el tema de Cataluña u otros casos, pues eso también haya podido influir. Nunca sabremos cuál de todas o si todas juntas, pero sí tengo una lectura que creo que es la que he hecho toda mi vida y la que la hacéis la mayoría, no digo todos porque no conozco a todos los que estáis aquí, pero la mayoría de los que estáis aquí, y es de que cuando se lucha por algo al final se vence.
Y entonces esa lucha constante nuestra por algo que era justo, que era que los patriotas de Blanquerna, poner de momento, porque ya es el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero de momento no entrarán en prisión. De hecho, ya ha sacado una nota de prensa uno de los gabinetes jurídicos, precisamente que se titula algo así como el honor a pertenecer al 0,95%, porque es que, para los que no sepáis, según las últimas estadísticas, son admitidos a trámite ante el Tribunal, o sea, los recursos que se presentan ante el Tribunal Constitucional son admitidos a trámite un 0,95%. Y este es uno de los casos. Fijaros, si esto es un caso político que tenemos a todos en contra, la flagrante que sería una injusticia para que haya sido uno de ese 0,95%, ¿no? Entonces, no quiero enrollarme más con este tema y decía que os quería hacer, por un lado, una confesión, que era esta, que yo a lo mejor hoy aquí iba a estar triste, iba a tener que estar evidentemente, y ya estaríamos pensando una serie de cosas, no dejar unas sillas vacías, pero sí algunas acciones relacionadas con esta presentación del libro, si nuestros camaradas no estuvieran hoy entre nosotros. Afortunadamente no ha sido así, y que quería haceros una petición. Y la petición os la hago a todos, a los que os conozco, a los que os conozco hace muchísimos años, con los que he militado, con los que he estado en otros ámbitos de la vida y a los que todavía no os conozco. Y es que este libro, desde el momento que lo tengáis en vuestras manos, es vuestro. Y diréis, coño, claro, lo he comprado. No. Me refiero a que es vuestro porque quiero que lo hagáis vuestro. Quiero que sea un libro, como bien ha explicado Salva, en realidad es una sucesión de intervenciones sobre temas distintos. Y quiero que lo hagáis vuestro en el sentido de que lo utilicéis si os gustan esas frases, si os gusta cómo está enfocado, que lo pongáis con vuestras palabras, lo que yo suelo llamar el combate diario, ¿no? Lo que también suelo llamar el cargar vuestra mochila de munición para combatir las mentiras del sistema. Son 468 páginas, que claro, algunas sacadas de contexto del día en que se escribieron, pues se interpretan un poco de una manera distinta a como se podrían interpretar ese día. Pero claro, también la vas leyendo en una sucesión, porque dentro de temas están por fechas cronológicas, y ves, como ha comentado antes Rafa, y como yo también pongo la nota del autor, como desgraciadamente algunos teníamos razón, que según íbamos contando las cosas han ido desarrollando los acontecimientos tal y como nos esperábamos. No sé si en los mismos plazos, pero de esta manera, ¿no? Y por eso digo que os quiero hacer una petición de que utilicéis este libro como arma para todas vuestras conversaciones, porque el libro se llama Que no te engañen, y yo creo que la inmensa mayoría, repito, por no decir todos los que estáis aquí, el sistema no os engaña. A vosotros no os engaña. A vosotros os miente, pero no os creéis las mentiras, os manipula, pero no caéis en las manipulaciones, pero no os engaña. Pero ahí fuera, hay millones de españoles que piensan como piensan, entre otras cosas, porque no nos escuchan a nosotros. No porque no hayan leído este libro, o porque no me oigan a mí en la radio, sino porque no nos escuchan a nosotros cada una de las cosas que pensamos, cómo las decimos, cómo damos hechos, cómo no se nos suele refutar nada. Una de las cosas de las que yo presumo de este libro es que doy bastante caña. Se ha oído por miles de personas cada uno de los domingos, luego se han colgado hasta las intervenciones y jamás he tenido una denuncia ni una querella, porque evidentemente no he dicho ninguna mentira, por lo menos en las afirmaciones que he dicho. Las cosas que a lo mejor me he podido equivocar en una apreciación, pero no una mentira cuando haya hablado de personas, ¿no? Entonces, el que no te engañen para vosotros no os vale, pero sí para que vosotros le digáis a los demás, oye, que no te engañen. Que no te engañen, que sobre cualquiera de los temas de los que ha gozado Salvador, que abordamos todos los domingos en Sencillamente Radio, de cada uno de esos temas nos intentan engañar, y nosotros siempre vamos a tener, espero que este libro también sirva para ello, una opinión formada y además muy contraria al sistema, pero que cuando cae en oídos de personas que durante un momento aplican el sentido común, ven que tenemos razón. A lo mejor no solamente no tienen nuestra ideología, sino hasta que han oído hablar tan mal de nosotros que les cuesta reconocer en ese momento que tenemos razón. Pero hay que decírselo, porque les queda aquí. Porque les queda aquí. El que no te engañen también va dirigido ahí sí a todos vosotros, a que no te engañen cuando a esos te dicen, si no sois nadie, si no vais a poder hacer nada, si sois muy pocos, si con lo que decís, vale, tienes razón, pero no salís en ningún medio de comunicación. Estos días me hace gracia que me da gente, te he visto mucho en la tele, sí, mucho la gente en la tele cuando me retiraba la policía, cuando me detenían en un sitio, cuando me han llevado a un programa de radio por fin para hablar de un tema, se me ve mucho en la tele, pero no precisamente como van los otros, ¿no? A los que además les pagan por ir a la tele, ¿no? Entonces ese que no te engañen para vosotros es el de que no se engañen de que no podéis hacer nada. Claro que se puede hacer, claro que se puede hacer. O sea, cada uno de vosotros
sois, como ha comentado también muchas veces, podéis ser de un sujeto pasivo a activo, de activo a afiliado a militante y de militante a combatiente. Y combatiente no me refiero solo a que haya que coger un arma, combatiente en el sentido de que haya que combatir las mentiras, porque esas mentiras nos afectan en el día a día, en nuestros puestos de trabajo, en lo que pasa con nuestras familias, en la Unidad de España, por supuesto, en los niños que son asesinados en el vientre de sus madres, en cualquier ejemplo que os pudiera poner, la invasión todos esos casos que nos están llegando todos los días, se pueden combatir si no nos callamos. Entonces, que no se engañen cuando os dicen que somos muy pocos y que no vais a poder hacer nada. Y así que ya sí que para terminar, os quiero dar la palabra a todos y decir que es muy importante que cada vez que tengáis una duda, consultéis no lo que dice este libro, sino lo que dice la historia y lo que dice el sentido común. Porque el nacionalsindicalismo, porque el patriotismo en general, se basa en el sentido común. Se basa en que queremos lo mejor para todos, porque además, aunque solamente desde un punto de vista egoísta, que no es así, también va a redundar ese bien común en nosotros mismos. Nosotros somos como somos, yo soy falangista, veo aquí muchos falangistas, otros no lo sois, porque en realidad, si la inmensa mayoría de los españoles supieran lo que nosotros sentimos, serían falangistas o serían nacionalsindicalistas. Porque todo el mundo quiere lo mejor para ellos y para los demás, y además hacerlo de una manera desinteresada, y hacer que la convivencia sea maravillosa, y quieren que la patria esté unida a la justicia social, porque sin patria no hay justicia social y sin justicia social no hay patria. Pero todo eso a la gente hay que dárselo mascado, porque con esta terminología que yo estoy utilizando ahora, ya se han perdido en la segunda palabra. Entonces hay que utilizar vuestra terminología, vuestro poder dialéctico, que seguro que lo tenéis. Por eso también os pido que si vosotros podéis intervenir en programas de radio, que lo hagáis. Me consta que hay gente que lo hace. Que si podéis escribir cosas, que lo hagáis. Ahora las redes sociales está para todo el mundo. Poner textos, poner vuestras, si queréis hacer una foto, perdón Enrique, una foto del libro, de alguna página, no dejéis de comprarlo, pero una foto con algún texto que os guste. Pero ¿por qué la gente va a tener que estar leyendo 60 veces un chiste de Puigdemont o de la Forcadell y no va a poder estar leyendo una frase de nuestros fundadores o de nosotros mismos? O sea, tenemos mucho más valor de lo que creemos, porque que no se engañen, que nadie os haga pensar lo contrario de lo que pensáis, que nadie os empuje al camino de la mentira, porque a todos la verdad nos hará libres. Nada más y muchas gracias. A ver, empezamos el turno de intervención de todos vosotros. ¿Quién es el primero? Como siempre hay pereza, luego todos a la vez. Camilo, venga. Bueno. Jesús, ¿me conoces, no? Hombre. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees que la comunidad sindicalista ha parado alguna vez o llegará a un sitio, pues definitivamente es una corriente de España de la universal, como decíamos Antonio? No ha parado ni va a parar. Otra cosa es que, evidentemente, como decía Ramiro, hay que ser hombre de nuestro tiempo. Igual que Ramiro, José Antonio, Lésimo y demás, defendían postulados de la historia inmortal hasta ese momento, pero lo llevaban a la práctica en los años 30 del siglo XX. Además, no les dejaban llevar a la práctica durante más tiempo porque los asesinaron a todos. Es curiosa esta historia que nos cuentan de que los malos y los asesinos fueron precisamente los asesinados. No se encuentran muchos líderes de la izquierda entre los muertos, y algunos de los que se encuentran entre los muertos, como Durruti, lo asesinaron otros, ¿no? O como lo del Pou, ¿no? Angeli. Entonces, no me quiero ir del tema, que yo creo que sí, que es evidente. Lo que sí que es cierto es que ese modelo universal del nacionalsindicalismo hay que aplicarlo en cada uno de los tiempos, y sobre todo hay que, sin dejar en un momento, como decía antes, los textos de nuestros fundadores y recoger esas vivencias que tuvieron y cómo afrontaban el día a día de los años 30 del siglo XX con su día a día, hay que meterlo aquí. Entonces, nosotros tenemos la obligación de lo que yo creo que para mí es la corriente ideológica más importante, que más ha hecho por España, y yo creo que más va a hacer a partir de, por muchos derroteros que nos lleve la democracia actual. El nacionalsindicalismo hay que llevarlo a nuestros días, no cambiando ni un ápice de lo que dice, pero sí a lo mejor de cómo se dice. Entre otras cosas, para que nos escuchen. Gracias. Nada. Camilo, también, si me dejas, te añado que el nacionalsindicalismo siempre tendrá vigor en cualquier sitio del mundo. Mira, cuando sale el fascismo, dice el Gran Consejo Fascista que no es exportable, es solamente para Italia.
El nacionalsindicalismo sigue ser portable en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque está basado en la persona, como heredera de vida de Dios. Y Dios en la persona, me refiero. Hay hombres, personas y mujeres, personas. El hombre con mayúscula, me refiero. Bueno, el hombre con mayúscula o la mujer con mayúscula. Me refiero a la persona. Y entonces está como heredero de Dios y como voluntad de Dios. Entonces, somos eternos. Por supuesto que somos eternos. Otra pregunta, por favor. Pues, felicitarte, porque por fin se ha plasmado en un libro gracias a Enrique y la verdad, confieso, que siempre me has puesto en apuros, porque antes intervenía después tuya y no sabía qué coño decir. Y ahora, después de lo que ha dicho Jesús, ¿qué digo yo? Pues ya, me he cogido el truco, tengo que madrugar y salir a primeras horas para poder decir algo. O sea, felicidades. No, y además, a mí también tus intervenciones me ayudan porque decía que no iba a hablar un poco de lo que iba a notar autor, pero sí que evidentemente os quiero contestar. Yo, sin echarle flores, para mí tiene más mérito de cada una de mis intervenciones, no es de lo que digo, sino, como he comentado muchas veces, lo que no digo. Porque de cualquiera de los temas que se exponen, en 3 minutos, hacer la síntesis de algo que además ves caer durante la semana, que puede ser ese tema, te han venido a la cabeza una serie de ideas. Entonces, por ejemplo, intervenciones como la tuya me ayudan porque tú ya has dicho eso y ya no lo tengo que decir yo. O por lo menos, si la digo, pero ya no tengo que extenderme en ese tema, porque muchas veces coincidimos ya no solo en la opinión, sino en los temas a tratar, ¿no? Entonces, por eso este programa me gusta también por eso, porque hay veces que hay gente a la que le puedes contestar con lo que dices y hay gente, en el caso tuyo, o de otros intervinientes, que lo que dicen ellos te ayuda un poquito a no tener que recordar ese tema o hacer hincapié sobre él, pero ya decir, bueno, esto por lo menos se ha tocado y yo en los 3 minutos, que los otros 2 minutos 50 solo lo tengo que pasar de pasada porque aquí ya se ha tocado. Gracias. Gracias. ¿Otro, por favor? Muy buenas tardes. Jesús, por la voz quizá me... Santos. Santos. Encantado de saludar a todos y a todas. Bueno, lo que más me gusta del ideario falangista es verdad, justicia, Dios, patria. Lo condenso en esas 4 palabras, porque como tú muy bien has dicho, al final la verdad nos hace libres. Entonces, claro, en 3 minutos plasmar todo lo que se quiera decir es difícil. Yo echo muchísimo de menos jóvenes intelectuales, patriotas en la universidad pública. Por desgracia, como tú muy bien sabes, estimado Jesús, se ha convertido la Complutense en un semillero anti-español, antisistema, y no lo digo yo, lo dicen los hechos. Y he de decir, después de esta reflexión, hacerte una pregunta, Jesús. Después de lo que ha ocurrido, después de la intentona de la DIU, de la UNI, o unidad, eso que... Llámalo X. X, lo que han querido hacer. Lo que me parece una payasada, y por ser elegante en el léxico, y todo esto, lo de Puigdemont, lo de Marta Rivera, etcétera, etcétera. Digo yo, ¿cómo es posible que tenemos en el espectro parlamentario gente que le está pagando España, no nos engañemos, le está pagando España a estos partidos políticos? ¿Y tú crees, Jesús, que podríamos hacer algo, los patriotas auténticos españoles, para que de una vez por todas, si estos partidos, que es la gangrena, el cáncer de España, para confluir a unas nuevas elecciones el día 21 de diciembre, para más de lo mismo, yo creo que debería, esos 5 millones o 4 millones de la España silenciosa, con estas concentraciones magníficas que hubo en Barcelona, ¿cree que se le podría, a través de las redes sociales, a través de medios de comunicación, de alguna manera, pues activarle, para despertar, para que dé un hueco y entonces los separatistas, los antipatriotas dejen la Generalitat de Cataluña? Sí, primero voy a empezar con una cosa que has dicho al principio, que es cierta en gran medida, pero no en total. O sea, has comentado que echa de menos que, por ejemplo, el ambiente universitario, o sea, el Sindicato Español Universitario, por ejemplo, tiene unos militantes sensacionales y se están batiendo el cobre, como bien has dicho, no solamente con los polemitas, sino con los profesores y tal. Y es muy triste que esa gente que está allí, que además han sido amenazados, han salido
imágenes de pintadas que les hacen, tengan que dedicarse al estudio, a ir a clase y en cierto modo a defenderse, y además lo hacen sin ocultarse, ¿no? Entonces, en el ambiente universitario hay gente muy válida y muy valiente y muy patriota. Son la minoría, sí, pero esas minorías empujan. Entonces yo creo que están haciendo mella sus compañeros, y creo que están haciendo una labor maravillosa, y por eso es de rigor y de justicia recordarla aquí. Y en cuanto a lo de, así muy ligeramente, yo tengo una lectura de lo que está pasando en Cataluña que, bueno, la verdad es que me está dando la razón los acontecimientos, de que todo está absolutamente preparado. Entonces esa solución que tú propones, evidentemente, de que la mayoría silenciosa pues pueda reconducir la situación, frenar el separatismo, aquí se ha conseguido muy poco desde finales hasta ahora. Quiero decir, se ha conseguido muy poco en el sentido de lo que tenían los separatistas y de lo que tienen ahora. Pero eso poco que se ha conseguido, no lo ha hecho ninguna de las instituciones del sistema. O sea, lo ha hecho mucha gente de los que estoy viendo aquí, gente que ha ido 1, 2, 3 y 5 veces a Barcelona en estas últimas semanas, gente que desde Madrid también ha movido, desde sus ciudades, gente que se ha movilizado, además ha movilizado no solamente contra los separatistas, sino contra los que le estaban concediendo todo. Si el miedo ha cambiado de bando, como dicen algunos, y los separatistas ya no son tan fuertes allí como eran, es por la gente que se ha movilizado, no porque ninguna de las instituciones del sistema haya defendido a nadie allí. De hecho, en la aplicación del 155, tal y como lo tenemos ahora mismo, es un parche hasta el día de las elecciones, para que después de las elecciones vuelva a salir un gobierno prácticamente igual que el que había. Es más, toda esta gente que están en prisión, ya he leído muy poca prensa, pero he visto de que el Tribunal Supremo va a coger las competencias que llevaba la Audiencia Nacional. Es decir, el Osito y compañía les tenéis tomando el turrón por Navidad y brindando con cava, ¿no? Entonces, esto está absolutamente pactado. Nos quieren colar aquí una reforma constitucional, no para como decía muy bien antes Salvador cuando hablaba del libro, de que la estructura del libro ha sido por medio de la Constitución, que nosotros estamos en contra de ella, pero había que coger una especie de esqueleto. No esa reforma constitucional que en realidad exige la inmensa mayoría de los españoles, por lo menos los españoles de lo que piensan en el problema de España, sino una reforma constitucional al contrario. Nos van a colar una España federal, quién sabe si no algún día confederal. Estos tíos que están en prisión los van a sacar a todos de la cárcel, los van a blanquear como nos blanquearon a los asesinos del Frente Popular o como nos han blanqueado a los etarras que están en todas las instituciones. Nos los van a blanquear, nos los van a tener ahí, y de 2 a 3 años tenemos un referéndum legal que posiblemente no ganarán ahora, pero que ganarán más adelante. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que de una familia de españolistas salga un hijo separatista a que de una familia de separatistas salga un hijo españolista, por así decirlo. Entonces, tienen la victoria ganada. ¿Por qué? Porque este 155 no ha frenado las competencias de educación, no ha frenado el poder de los medios de comunicación, no ha frenado esa policía bastarda, lo digo así, bastarda, que se ha utilizado contra España. No. Entonces, el 155 ha sido para convocar las elecciones, para que todos estos sigan viviendo del momio durante un tiempo. Entonces, soy optimista en el sentido de que las movilizaciones, la gente ha perdido el miedo, la gente ha sacado las banderas, la gente ha salido a la calle, y eso es un reconducir del patriotismo. Había gente que lo tenía muy dentro, cubierto con muchas capas de democracia, de constitución y todo lo que quiera, y lo han sacado. Pero nos lo han querido colar, como nos lo colaron hace 20 años cuando Miguel Ángel Blanco, y yo creo que nos lo han colado. Pero ahora el pueblo está más expectante, por eso las movilizaciones no han acabado. O sea, el momento que esta gente nos cuele lo que os estoy contando, hay que volver a salir a la calle, y esta vez no va a ser contra el separatismo. El separatismo también, pero mucho peor contra sus cómplices de Madrid. Voy a añadir un poco a lo que ha dicho Jesús. Decía Ramiro Ledesma que cualquier ansia de mejora, cualquier ansia de patria o cualquier ansia de revolución del pueblo era abortada por el propio pueblo en las urnas. Quiere decir que todo lo que se está haciendo, como pasó el 11M, la gente se cabrea y luego lo llevan. Creo que tenemos una opción clara. Hay que elegir entre democracia o patria. Haya cada uno su conciencia. Sí. Bueno, pues yo lo primero estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho, porque pienso que el fin final o la meta que están buscando es una reforma constitucional, ¿no? Pero sí que a mí me preocupa que yo, por ejemplo, vi una diferencia entre el referéndum del 9 de noviembre del 2014, que llegamos a Barcelona y estaba todo lleno de esteladas por todas partes, y este último. En el 1 de octubre se veían muchas menos esteladas, muchas menos, y ya se veían, no bastantes, no muchas, pero sí se veían algunas banderas de España, ¿no?
Pero, como tú bien dices, sí, el pueblo parece que se está movilizando, se está produciendo una cierta unión dentro de el pueblo demócrata o constitucional para defender la unidad de España. Pero a mí sí me preocupa que, teniendo a lo mejor esa visión de futuro de una reforma constitucional, el patriotismo que se está demostrando ahora es demócrata o es constitucional. Es decir, está basado en esa Constitución del 78. Quiere decir, se defiende la unidad de España porque es ilegal romperla, porque la Constitución la defiende. Si la Constitución se cambia, lo que es ilegal pasa a ser legal y esos patriotas, entre comillas, que someten la unidad de España a la Constitución del 68, lo aceptarán complacientes, ¿no? Entonces sí creo que es importante hacer un hincapié en el nacionalismo histórico como enemigo del nacionalismo constitucional o del patriotismo, entre comillas, constitucional, ¿no? Y esto, ¿a qué medio plazo puedes ver tú, o largo plazo puedes ver tú esa reforma constitucional? ¿4 años, 10 años, 15 años? Yo creo que en 4 años. O sea, 4 años. Sí, o sea, porque... O sea, a corto plazo, relativamente. Sí, va a haber unas elecciones generales, adelantadas o no, en 2 años. Entonces, en esas elecciones, todos los partidos con representación parlamentaria van a estar a favor de una reforma constitucional. Prácticamente ninguno, o sea, el que más, va a nuestro favor, por así decirlo, va a ser que se queden las cosas como están. Todos los demás, los separatistas, por supuesto, ya han mandado su órdago, pues van a querer, bueno, no quede claro la independencia otra vez, pero vamos a intentar que por lo menos eso, que tenga los catalanes que tengan el cupo vasco, los vascos que ya tienen el cupo vasco, pues que tengan el cupo, yo no sé, de Suiza. O sea, entonces cada uno va a seguir pidiendo, y luego pues no se me ocurre decir ningún partido que defienda a España, pero si por ejemplo el Partido Popular, por aquello de decir, bueno, como soy el único ciudadano que voy a mantener aquí un poco el tipo y me gano el voto del patriotismo con todas las comillas que has querido y todos los apellidos que tú le has puesto, a lo mejor ellos se mantengan ahí, el PSOE no, y entonces la mayoría, junto a Podemos y demás, va a llevar el tema a una reforma constitucional todavía más negativa para España. Pero también estoy contigo en que el patriotismo ha despertado. O sea, yo... es cierto que muchos de ellos creen que ya han hecho que ya no tienen que hacer nada más en su vida. Es posible que haya hecho lo más importante que haya hecho en su vida en los últimos años, porque no haya hecho jamás eso, salir a las calles, enfrentar el separatismo, irse de una hora a otra a un sitio distinto de la ciudad a combatir. No es lo mismo manifestarse en Madrid que manifestarse en Gerona, en Barcelona, en Tarragona, como se ha hecho allí, y lo han hecho por primera vez. Entonces, por desgracia, se han puesto delante de la pancarta lo de siempre, para frenarles. No para liderarles, sino para frenarles. Ya hemos visto en esas manifestaciones como el señor Borrell, que ha vivido del momio durante toda su vida, decía que cómo se podía quitar Puigdemont a prisión, por ejemplo, ¿no? Y es que además tiene razón, Puigdemont no está en prisión. O sea que en cierto modo... Entonces, es nuestra labor, y por eso engancho con el final de mi intervención antes de las preguntas, de que lo de que no te engañen y a todos los otros, es que nuestra labor es mucho más importante de lo que nos creemos a veces, porque desde la semana que viene se presenta aquí el libro de los últimos de Filipinas. Hay gente que nos echa la culpa de, pues no, es que como no os unís, es que como sois muy pocos, es que como no estáis... Bueno, es como echarle la culpa de la pérdida de Filipinas a los últimos de Filipinas. O sea, nosotros somos los que estamos aquí intentando mantener la llama encendida durante todo este tiempo. ¿Se podrían hacer las cosas mejor? Es posible. Bueno, pero que venga alguien, se ponga a nuestro lado y nos diga cómo se hace mejor y que luche con nosotros. Entonces, nosotros, esos últimos de Filipinas, tenemos la obligación primero por obligación moral, por amor a la patria, y segundo porque ya que hemos visto que somos de los pocos que podemos movilizar a la gente, seguir haciéndolo. Yo creo que en todos nuestros trabajos y sitios de reuniones últimamente, si habéis seguido hablando de lo que decís hace tiempo a todos, se os ha visto con una cara distinta desde que ha pasado a Cataluña lo de antes, porque la gente en realidad está dando cuenta que lo que tú llevabas diciendo hace mucho tiempo se ha pasado. Pues eso hay que utilizarlo. Eso hay que utilizarlo. Ahora que ya la gente te escucha de otra manera y te abre los ojos de otra manera cuando les hablas y los oídos, pues lánzales todo el mensaje completo. Lánzaselo. Porque es que en realidad es lo que necesitan y porque además se dan cuenta que es que ese mensaje es el de la justicia. Quería hacerte otra pregunta y ya con esto termino. Es de otro ámbito. Puede parecer una pregunta polémica, pero no lo es. Por supuesto, sin renunciar a nuestras raíces históricas, somos españoles. Quisiera que nos hicieras un pequeño análisis entre los factores que tú puedas ver en común entre el nacionalsindicalismo español, factores en el ámbito social y en el ámbito laboral, ¿vale? Únicamente. Que puedan tener en común el nacionalsindicalismo con
los fascismos europeos, fascismo, nacionalsocialismo, etc. Ya te digo, solo en el ámbito laboral y en el ámbito social. Es complicado. Y no es una pregunta No, malinterpretada. es complicado que decir en pocos minutos y en este centro, en este foro que estamos. Yo creo que tiene mucho en común, sobre todo en el tema social, fundamental. Se ha hecho estos días, cuando ha llegado el 20 de noviembre, pues algunos nos hemos dedicado y otros también pues, a sacar frases de José Antonio. A mí me gusta sacar sobre todo el tema social, porque me parece que es como el más desconocido, frases de Ramiro, los logros del franquismo en el modelo social. Todo eso viene de la Carta del Laboro, ¿no? Del franquismo, ¿no? Entonces, en lo social sí, lo que pasa es que, como muy bien decía Carlos, hay movimientos patrióticos de algunas zonas del mundo que están, sobre todo, muy ligadas a esas naciones, mientras que el nacionalsindicalismo yo lo veo más, no me gusta utilizar esa palabra, pero más internacional. Pero claro, sin renunciar a que los problemas de cada una de las naciones son distintos. Entonces, de hecho, yo me puedo llevar fenomenalmente bien con Iván Benedetti, que estuvo el otro día aquí hablando en nuestros actos, pero evidentemente si ahora mismo hay un conflicto, no te digo nada, un conflicto, no sé, de lo que ha habido tipo de los camioneros franceses, los agricultores, los españoles, evidentemente yo me voy a poner al lado del español, aunque milite en las comisiones obreras del campo, y él se va a poner al lado del francés, ¿no? Pero evidentemente los dos, tanto ellos como lo que querríamos es que hubiera una justicia social en cada uno de nuestros dos países, que no se propiciaran esos enfrentamientos. Porque si hay una justicia social en los dos países, al final no terminas por odiar al vecino. Porque si tú vives bien, ¿por qué vas a odiar al otro que también vive bien, ¿no? Siempre habrá algún egoísta que lo haga. Entonces, creo que hay más paralelismo, incluso paralelismo, confluencia, sobre todo en el modelo social. En otros ya no, porque ya te digo, ya hablar de patrias, hablar de fronteras, ¿verdad? Pero sí, pero en el social estoy completamente de acuerdo contigo de que sí. Y además, como por desgracia vamos a un mundo globalizado, aunque no nos gusta a nadie de los que estamos aquí, yo creo que la batalla del tema social hay que darla, porque ahí sí que tenemos mucho común, tanto por lo relacionado con la justicia social, lo que era hasta hace unos años, como todo lo relacionado con las invasiones. Esas invasiones se están viendo que están afectando a los países negativamente. Y lo está viendo gente que no era para nada nuestro. Gente incluso, sobre todo, de gente que viene de la izquierda, que se ha visto mucho más dañada por el tema de las inmigraciones o de la inmigración islámica. Entonces, esa batalla hay que darla, y ahí sí que se puede confluir mucho con movimientos o con ideologías que en realidad, en el tema más nacional nos separaríamos, pero en el tema social convergeríamos. Creo que es muy importante esto que has dicho, de que incluso gente de izquierdas empiezan a despertar y abrir los ojos, ¿no? Y de hecho, bueno, en nuestras filas hemos tenido gente que viene de la izquierda, y buenos militantes, muy buenos militantes. A ver, una de las principales diferencias es que todos buscan el bienestar de la persona, sin duda alguna. Pero es que la Falange quiere ese bienestar para que se recupere la persona a sí misma e inicie un camino del bien ser. Al no tener tantos agobios económicos y vivir con dignidad, tiene más tiempo para estudiar, para superarse, tiene más tiempo para ponerse en paz con todo el mundo, para encontrarse espiritualmente. Como decía José Antonio, el fin de la persona es armonizarse para salvarse junto con su patria. Esa es la gran diferencia que tenemos con otros grupos que son más materialistas. Digamos, la justicia social efectivamente material, pero la dignidad de la persona está basada en el alma, en el espíritu en concreto. Esa es la grandísima diferencia. Efectivamente, esto que acabas de decir, efectivamente Hitler en Mi lucha lo pone de manifiesto. Para conseguir el bien social, primero el bien personal, la dignidad. Yo quería hacer una sugerencia que ya llevo yo haciéndola hace años, que es por WhatsApp, todo lo que dice Jesús los domingos por la mañana, de 9:30 a 10, pasar el WhatsApp mío a todo bicho vidente. A todo bicho vidente para que se entere de lo que es el nacionalsindicalismo. Yo intento hacerlo todas las semanas, de hecho. No quiero decir el difundirlo también, los que diréis que pesado ya me está mandando su intervención si la acabo de oír. Sí, pero habrá gente que no la habrá oído, ¿no? Entonces, yo durante todos estos años estoy encantado que haya salido el libro, pero por mucha repercusión, que sé que vamos a vender millones de libros de esto, por mucho que vendamos, hasta ahora lo han oído más gente que lo pueda leer, ¿no? Porque primero por la audiencia radiofónica y segundo porque luego lo plasmo en texto y lo difundo. Entonces, no porque sea mío, o sea, evidentemente, quiero decir, a mí me encantaría los domingos no tener que llamar más porque los textos de los otros la ven muchísimo mejor que yo,
pero de momento, si soy yo el que llama, difundir lo que yo digo, que solamente dar los botones y la flechita y que salga por otro lado. No digo de llamar, digo grabarlo. No, y que digo que están grabadas, que se quedan grabadas, se quedan colgados en podcast ahora y es muy fácil. Grabarlo en el momento de 9:30 a 10 y pasarlo a un montón de gente que conocemos. Hay muchas maneras de, ya digo, y cada uno seguro que tenéis muchas maneras de hacerlo y incluso algunos tenéis tiempo para hacerlo, yo lo agradecería. Muchas gracias. Fernando. Yo quería consultar, a preguntarte, porque tengo una idea, no sé si equivocadamente, que todo el cotarro este que hoy día gobierna, maneja el voto de los gobiernos y todo esto, no está originado y dirigido por el Gran Oriente de la masonería española. Es una pregunta retórica, ¿no? Sí, o sea, evidentemente. Y cada vez más, porque este año se han cumplido los 300 años, se han cumplido 100 años de la Revolución Bolchevique y se han cumplido 300 años del nacimiento de la masonería, ¿no? Entonces la masonería está en todos los sitios, de hecho aquí hablamos de masonería. Un saludo. La masonería está en todos los sitios con poder, incluso gente que en principio no puede tener mucho poder, o sea, periodistas que llevan poco tiempo en los medios de comunicación, gente ligada al mundo del deporte que ya se ha alejado del deporte, economistas que no eran masones hace poco, evidentemente los fichan porque lo ven con capacidad. Entonces, es una lucha muy difícil contra ellos, muy difícil. Lo que pasa es que yo siempre digo que tenemos, aparte de que creamos que tenemos a latidos de nuestro lado, tenemos la razón de nuestro lado. Y entonces, la inmensa mayoría de las cosas que nos pasa a España, peores que a otros países, es porque la masonería jamás perdonará que aquí se la ha derrotado y en otros países no. O sea, aquí a la masonería, junto con el Frente Popular, también se derrotó al comunismo, se ha derrotado aquí y en otros sitios no. Y entonces somos un enemigo a batir y hasta que no acaben con España como nación, lo que pasa es que no van a conseguirlo, no van a parar. Entonces, evidentemente, sí. Otra cosa es que no podamos, digamos, bueno, como todo esto lo controlan los masones, pues yo me dedico a mis cosas. No, dedícate a luchar porque vamos a combatir con él. Pero que es un enemigo que dice la gente, no se le ve, sí se lo ha visto. Últimamente se le han visto en manifestaciones que llevaban las pancartas de la masonería, con el no sé qué de la masonería, en el orgullo gay, una serie de cosas. Ahora llevan con sus pancartas, o sea, ya están ahí. Fernando, según filtraciones, el gran objetivo del Club de Bilderberg es que los próximos gobiernos de España estén encabezados por Albert Rivera, pero en coalición. O sea, ya está todo claro, ¿no? Que es este señorito. Y el otro, Pablo Iglesias, ha sido educado con una beca de Blesa en Cambridge, que es la universidad masónica por excelencia de Europa. O sea, se llevarán mal, con lo que hemos dicho muchas veces, la sal y la pimienta, pero el menú, que es la esclavitud, te lo han puesto y te lo tienes que tragar. Salió ya en una noticia lo de Albert Rivera, ¿no? Me parece. Ha sido una filtración y si no ha salido alguna noticia, la noticia la hemos sacado a relucir nosotros. Sí, es que he leído algo. Es más de una vez lo hemos dicho. Íñigo, por favor. Buenas tardes, Jesús. Nos conocemos ya desde hace bastante tiempo. Yo desde que nos conocíamos ya escuchaba tus intervenciones en la radio, o sea que las sigo, digamos, con una perspectiva temporal bastante amplia. Y sí me gustaría resaltar una cosa, que es el hecho de que con el paso de los años te has convertido en un referente y aunque hay otros gente que interviene, digamos, que a veces te lleva a la contraria, pero yo quiero recordar los primeros tiempos que incluso el director del programa entonces se ponía como un poco de uñas cuando manifestaba ciertas cosas, por ejemplo la pena de muerte, que entonces defendía Alianza por la Unidad Nacional y otra serie de cosas. Ahora, digamos, eso ya no es. Tú te has convertido en un referente y las ideas que tú reflejas ya han tomado carta de naturaleza. Luego eso demuestra que las intervenciones en un medio de comunicación, aunque sea no como perteneciente a la emisora, sino simplemente como un ciudadano que llama en igualdad de condiciones con los demás, que es el caso que nos ocupa, pues sí que tiene una gran utilidad pues cuando se toma uno la molestia de estar permanentemente todos los días interviniendo y evidentemente haciéndolo con conocimiento y con acierto. Yo también me gustaría contar otro hecho. Yo cuando en el año 2000, cuando estaba en Segovia, en la cárcel de Segovia cumpliendo condena, los funcionarios me llamaron un día para preguntarme si yo conocía a alguien de la emisora, porque tú recuerdo que en tus intervenciones hablabas de mi caso. Sí. Luego, es otro dato que refleja que las intervenciones tienen peso. Ya por último sí que quería preguntar una cosa que, digamos,
hoy tú personalmente representas casi la cabeza de puente que tienen nuestras ideas en los medios de comunicación, tú exclusivamente debida a tu trabajo personal. Pero hemos estado en una situación mejor que se ha malogrado, yo creo, por la oposición de la propia emisora, que era cuando vosotros mismos también, Carlos y tú, hacíais ¿cómo se llamaba? La Gran Esperanza. Y lo hablamos el sábado. Me quería preguntar, ¿tú crees que es posible que esa posición se vuelva a recuperar? Y en caso de que sea posible, ¿podríamos hacer, digamos, nosotros como oyentes o como llamando de alguna otra manera algún tipo de fuerza para que eso se pueda volver a recuperar? Sí, bueno, antes de contestar la segunda, una cosa sobre la primera. Evidentemente, la línea editorial del programa a lo mejor no ha cambiado, pero sí la línea de opinión de las personas que llamen. A lo mejor he tenido algo que ver yo, o mejor dicho, mis intervenciones. No porque lo dijera yo, sino porque alguien decía unas cosas que no se decían y que desgraciadamente se iban demostrando domingo tras domingo que estaban mucho más cercanas de la verdad que las posiciones de otros, ¿no? Si ahora mismo tengo bastante buena memoria, como casi todos sabéis, y entonces yo reconozco las voces, pues, cuando he oído hablar a Santos, rápidamente lo he cogido, ¿no? Yo reconozco voces y personas que dicen cosas calcadas de lo que yo decía hace unos años, y hace unos años me ponían a parir por yo decir esas cosas. Pues es una pequeña victoria, aunque por desgracia es una pequeña victoria porque la situación ha empeorado, ¿no? Eso lo de, en cuanto a que sí que es un trabajo diario y que se pueden conseguir cosas. Siempre lo digo, si en vez de entrar un Jesús Muñoz entraran 30 Jesús Muñozes, pues se conseguiría mucho más, ¿no? Y en cuanto a lo de la posibilidad de volver a tener, no nos engañemos, o sea, que no te engañen. Los medios de comunicación que ya tienen ciertas raíces en el sistema no nos quieren. Otra cosa es que haya personas como Rafael Nieto, como en mucho tiempo también fue Eduardo García Serrano, o como gente, a lo mejor también en el grupo de Intereconomía, gente, no voy a decir sus nombres, pero gente en la Gaceta, que sobre todo en vuestro caso, el caso Blanquerna, se han portado, gente como Mediterráneo Digital, pero siempre estamos hablando de medios muy limitados, ¿no? Radio Ya nos da mucha cansa, y yo tengo de hecho sabéis algunos también que colaboro con Radio Ya y participo de vez en cuando como presentador del programa de la hora del café. Pero son los medios que son, no tenemos nada más. O sea, en el momento que yo voy a tener, digo yo porque es el caso que ha puesto, yo voy a tener un programa ahí y en ese programa se anuncia un banco o se anuncia una multinacional a la cual yo voy a poner a parir en mi intervención, evidentemente la multinacional dirá, este tío que no voy a hablar porque no te pago la publicidad. Entonces, los medios pues te dicen, mira, yo a ti te quiero mucho, yo sé que lo dices, tienes razón, pero no te puedo llevar. Entonces, esto algunos lo conocéis, otros no. Han mencionado dos casos, dos programas, La Gran Esperanza y lo hablamos el sábado. En los dos, La Gran Esperanza era un programa propio de la Falange, pagábamos para tener hora y media todas las semanas en la radio y ni pagando nos dejaron seguir. A los 6 meses nos dijeron, justo fue cuando la historia de Intereconomía es el hijo que se ha comido el padre, es decir, Intereconomía era la frecuencia modulada de Radio Inter, de Radio Intercontinental entonces, y Intereconomía crece y se come a Radio Inter. Y entonces cuando el señor Ariza llega a tal, pues escuchó los programas o le llega, o él no, o alguien le dijo, oye, tal, y entonces nosotros nos despedimos un 25 de julio, el día de Santiago, que volvíamos en septiembre y todavía no nos están esperando allí, no nos dejaron volver ni pagando. Y el caso lo hablamos el sábado, es un programa en el que embarcamos nosotros, por medio de unos camaradas que estaban allí, pero no era un programa nuestro, pero sí que lo llevaban gente muy afín a nuestras ideas. Era un programa magazine, por así decirlo, de la mañana de los sábados, y en el momento en que nuestra intervención en el programa se iba comiendo cada vez más por la tertulia política o por las opiniones tal, les empezaban a asfixiar de tal manera que el programa tuvo que desaparecer. A ellos no es que no les cogieran ni pagando, es que les asfixiaban tanto que dijeron, ¿para qué voy a estar pagando? Para que luego no me dejen hacer las cosas. Entonces tienen su medio de autodefensa. Por eso es complicado. Ahora lo bueno de Internet es que, aunque llegamos donde llegamos con las radios o con las redes sociales y tal, lo puedes difundir. Ahora mismo yo ya no veo televisión, pero si algo sale en televisión que me gusta, pues voy a ver un enlace de la gente. Pero la televisión sigue mandando. O sea, el que tú te sientes en el sofá y veas a Jesús Muñoz en El Gato al Agua, como he estado una vez en mi vida, no he estado más, o como el otro día, bueno, 2 o 3 veces en el informativo de Intereconomía, eso hace más, dentro de la audiencia limitada que pueda tener Intereconomía,
que 200.000 tweets. Entre otras cosas porque los tweets llegan y tal, pero ya sabe la gente lo que va a escuchar. Sin embargo, te ven así más o menos vestido bien y te da más valor. O sea, tú le dices lo mismo en el bar y no te escuchan igual que si se lo dices a través de una pantalla. Desgraciadamente todavía es así. Entonces va a ser muy difícil cambiarlo, muy difícil. Pero hay que hacerlo medio de comunicación. Por eso yo insisto tanto en que todos vosotros, en la medida de vuestra posibilidad, siempre podéis hacer más. O sea, cada uno lo que pueda, escribir, leer, en llamar a radio, te lo escribes, dices 3 líneas y cuelgas. O sea, ya he mencionado Rafa un caso, se ha ido de, no voy a decir quién es, pero muchos de vosotros lo conocemos. Esa persona dice joven, que llama últimamente a primera de la mañana, algunos hemos militado con él, en la UN en concreto, ¿no? Pues hasta hace poco no llamaba. Y ahora se ha cogido como una rutina, llama todas las mañanas. Pues ole sus cataplines por esa rutina. Y volvemos un poco a lo que decía Mario. Ya si él ha hablado, yo hay cosas que a lo mejor yo ya no tengo que decir y puedo dedicarme a otro efecto. Ya no tengo que ocupar. Mucha gente me dice, ¿por qué no has dicho? ¿Por qué no has dicho? Joder, porque tengo 3 minutos. O sea, pues, si llamaréis vosotros y decís lo que queréis que diga yo, ya no lo tengo que decir. Yo he encantado, pero llego hasta donde llego. Mira, nos hizo una grabación de más de 2 horas, una hora célebre presentador humorista, que yo no voy a decir el nombre, para la Inter. Más de 2 horas. La llevó allí, no salía, no se ha emitido. El motivo, según sus palabras, no querían hacer apología a la Falange. Segundo que nos gustamos mucho, cosa que me alegro, ¿no? Que nos gustaran mucho. Vale que el editor, que es un chupacirios, vale, que no lo pongan. Pero el cámara, que era un hombre de TESO, ¿por qué no tiene un detalle de su parte y lo va diciendo? O bien y se afilia a cualquier organización patriota. Es muy difícil acceder a los medios de difusión, salvo, como decía Ramiro, asaltando. ¿Por qué sarna a Juan Manuel Pozuelo? Eso es una cosa... Porque era el líder del sindicato nuestro y no lo pagaban y provocó un jaleo y le echaron. Entonces, esa es la justicia social que tienen los medios liberales. Sí, mucho rezo por la mañana. Bueno, como decía San Gregorio Magno, ¿no? Esta gente dan a Dios todo el incienso, pero se quedan con todo el oro. Pues igual, ¿no? Pues eso es lo que hay. A ver. Sí, solamente decir que la razón es de que Intereconomía se fuerte así con los anarquistas es simplemente porque es Intereconomía Vox. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, pero antes no era Vox y también. Pero bueno, yo... aún así de vez en cuando un granito nuestro sale por allí siempre... Yo soy partidario de no cerrar ninguna puerta, lo sabéis. Incluso hay veces que la gente me comenta que cuando las pocas veces que me ha visto en televisión me ha visto más comedido de lo normal. Lo reconozco, o sea, quiero que me sigan llamando. No me iba a decir algo relacionado con travesti, no. O sea, no me maquillo lo suficiente como para no ser como soy, pero sí que es cierto que si me van a llevar unos minutos, no como un favor especial a mí, porque en realidad eran temas que quería sacar entre economía, si en el primer minuto digo todo lo que pienso sobre ese tema, me retiran el micrófono, como me retiraron, tú recordarás un día de Antena 3, la única vez que estaba en un programa de Antena 3, que iba como invitado, y cuando dije muy poco de lo que iba a decir, misteriosamente no se me escuchó más en todo el programa, porque era un programa en directo y mi micrófono aquí dejó de funcionar durante todo el tiempo. Los 3 que íbamos a ir a hablar, y en cuanto Jesús le cortó a Jimmy Jiménez Aznar, más que recuerdo, la cara que puso, es como si te pega un corte el barbero con la navaja, estaba así en la silla, todo chulo, empezó a relucir un poco de no sé qué, y este señor, ¿por qué sabe tanto ese historiador? Jesús le responde, no, porque yo en vez de ver programas como este leo. Y le dejó jodido a todo el programa. Claro. Automáticamente nos quedamos sin micrófonos. Entonces eso ya no lo diré la próxima vez que me inviten. Vamos, por lo menos en el primer minuto. No es que lo digo porque hay mucha gente del área que ve en Vox no sé qué cosas. Sí, bueno. Por eso, para que estén atentos de quién son los huevos. Bueno, Pepe. Ve lo único un poquito diferente, que van en contra de las autonomías. Hay que reconocerlo. Dentro de lo que hay, pero están jugando con la Constitución. Y entonces, sí que dentro de la Constitución no se puede arreglar nada. Es lo que hemos dicho muchas veces. Es que arreglar con la Constitución el separatismo, el paro, es tanto como sanar a los quemados con antorchas. Es que es imposible. Es la que ha provocado el problema. Quiero destacar, perdona, ya que estamos hablando de Vox, quiero destacar también el apoyo manifiesto al Estado de Israel por parte de Vox. Bueno, si hasta hace 15 meses estaban metidos en el PP, o sea, era el PP. Sí. ¿El qué? Que no la ves desde ahí. Sí, que no la ves. Dime. Solo felicitarte porque ya sabes que soy una de las habituales que hace muchísimos años y que precisamente tú y yo nos conocimos, me acuerdo, de un vídeo de Felipe II, no me acuerdo cuándo, pero hace más de 20 y tantos años, y dices, oye, ¿tú eres la Belén que sabe? Efectivamente, y tú eres Jesús Muñoz. ¡Hombre, qué bien!
Y la verdad es que lo que creo que se va consiguiendo es que haya una corriente de opinión, que es muy importante. Que esto llega a decir la limitación que tiene, naturalmente que sí, pero evidentemente si no se hace, nunca va a haber una corriente de opinión. Y lo que tú dices de que hace 20 años cambiaba completamente, a mí me llamaban la manzanilla y esas cosas. Sí. Acuérdate que había algunos rojos que entraban también habitualmente y ya era a piñón fijo, contra ti, contra mí directamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, solo que se alineen todos. Es solo marcar un teléfono y con las rellamadas es fácil entrar. O sea, es decir, si tú te dedicas a ello, puedes entrar y lo importante es que precisamente haya más gente que vean y que no tenga miedo, que pierda la gente el miedo a decir de verdad lo que piensa. Porque mucha gente piensa como nosotros y no se atreve a decirlo. Pero bueno, lo que hace falta es esa corriente de opinión que cada vez sea más amplia. Y si nosotros intervenimos, cuanta más gente intervenga, no cabe duda de que evidentemente será mucho más positivo y se extenderá muchísimo más. Y felicitarte porque por fin has sacado la recopilación que todos esperábamos. Muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo. Es que además, volvemos al tema de los 3 minutos. Que yo siempre tengo que decir a ver qué no digo. Porque es que además, como siempre tenemos un acto, quiero anunciar el acto que tenemos. Como siempre quiero hablar de los cámaras de Blanquerna, tengo que meter el tema de Blanquerna. Como además quiero hacer alusión a alguna cosa que nos ha pasado, porque siempre nos pasan cosas la semana anterior, con lo cual ya se me queda el mitad. Pues si la gente llama para hacer alguna de estas cosillas, pues eso no lo tengo que decir yo. Pues yo digo eso y que la otra gente diga otras cosas. Bueno, Camilo también es un hacha en la propaganda de por eso digo, y a Camilo hace una labor muy importante. Y Camilo pues lo hace porque ha visto que había que hacerlo. Y yo creo que todos tenemos un poco esa obligación. Y quien dice este programa, pues hay que informarse de otros programas en los que se puede entrar directamente. Es cierto que es muy raro que puedas entrar en un programa, pero puedes entrar. Y si tú mandas mis mensajes ahora que por WhatsApp es gratis a los programas que te los ponen ahí, alguno colará. Bueno, pues lo colará. No es lo mismo que estés viendo un programa que abajo te ponga algún lema que te guste, a que no veas ninguno. Pues alguno pasará, aunque sea solo para crear morbo. Bueno, si es que hay que utilizar mucho más los medios de lo que utilizamos. Aquello de televisión, manipulación puede ser cierto, pero pues, sabéis todos que yo me llevo bastante bien con casi todos los periodistas. Y algunos periodistas han cambiado la opinión un poco de nosotros, no por mí, sino porque han conocido una persona, porque era la única persona que han podido conocer y que han visto pues, que no nos comemos a nadie, que tenemos nuestros problemas sociales, familiares, laborales, etcétera, y que además sacamos tiempo de nuestro ocio, de nuestra vida con nuestra familia, para dedicarnos a esto, con lo cual le rompemos los esquemas y encima ven que somos los que nos persiguen y que no cobramos un duro y que lo más seguro es que no vayamos a cobrar un duro jamás de la política y entonces les hemos roto muchos esquemas y eso también es bueno porque si te ganas al redactor, no al jefe de la redacción, al redactor consigues pequeñas cosas. ¿Alguien más? José María, ¿no? Como tú dices, el viajero. España 1 y no 51, que me conoceréis algunos. Os emplazo que para la próxima vez que haya que ir a Barcelona, que no vayamos solo de boquilla, que nos presentemos allí, porque esta última manifestación, como os he comentado antes, ese 1.300.000 personas que parecía que éramos muchísimos, simplemente con que se hubieran despertado los 3 o 4 millones que hay allí dormidos, más otros 2 o 3 millones que hubiéramos venido de fuera de allí, nos habíamos plantado y 6 millones si se habían acojonado todos allí. Pero si no nos movemos y nos quedamos así, y no lo digo por ti en este caso, lo digo por todos vosotros, habrá alguno que podríais en un momento dado haberos acercado, igual que yo me acerqué los 2 viajes, más el viaje a Valencia. O sea, los 3 viajes me los he hecho yo. Por eso, porque me duele lo que nos están haciendo. Y que cada vez que nos vean con una bandera, más con la bandera del Águila de San Juan, nos traten de ultras siempre, de ultras y de ultras, eso me fastidia. Y que ayer la señora Mendizábal esta, bueno, la individua Mendizábal esta, le dijera a este hombre, a Jaime Alonso, que dijera que con esa bandera anticonstitucional que tenía detrás, que le estaba atendiendo. Digo yo, pero ¿cómo no le ha dicho que esa bandera no es anticonstitucional, que es preconstitucional y que se puede llevar igual, pero que tenemos miedos todos de poder llevar una vila con nosotros, vamos, y me fastidia todo eso. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos lo que tú haces y hacemos lo que hacemos muchos. O sea, siempre, evidentemente, no todo el esfuerzo puede caer siempre en toda la misma persona, ¿no? Porque además esta ley de vida que al final terminas quemando al que más hace y lo pierdes. Pero evidentemente todos podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Las movilizaciones para algunos han terminado ya, ¿no? Para el que se cree, para el que le tenéis que decir aquello que decía antes del que no te engañen, para eso ha terminado movilizaciones. Ya ven que hay unas elecciones, ya ven que todo se ha solucionado, que
que haya vuelto la paz a las calles, es mentira, no os tengo que contar lo que os he contado antes. Entonces hay que estar ahí. Evidentemente hay que coger fuerzas, porque ninguno de los que estamos aquí vivimos de la política, al contrario, vivimos. Entonces hay que estar ahí y hay que sacar fuerzas para cuando haya otras movilizaciones y mientras seguir manteniendo la llama encendida. Y sobre lo de las banderas y demás, tienes toda la razón del mundo y no es una batalla perdida. Yo siempre lo comento, o sea, yo soy anticonstitucional, pero yo llevo esa bandera, cuando la llevo, la bandera, la llevo aquí, la bandera con el águila de San Juan, y esa bandera no es anticonstitucional, como has dicho. De hecho, los primeros ejemplares de la Constitución figura ese escudo. Y lo está diciendo alguien que es anticonstitucional, es decir, que no voy a defender esa bandera por ser constitucional, sino porque es de rigor histórico. Pero vamos a suponer que quitamos los escudos, que no soy, sabéis que no lo quiero quitar. Incluso que puedo admitir, como ha pasado estos días, que hemos estado en movilizaciones nuestras con gente que ha venido con lo que nosotros llamamos la garrapata, ¿no? O sea, el escudo constitucional, de manera cariñosa. Sí, cariñosa. Entonces, pues son personas que han respondido por primera vez al patriotismo en su vida o después de muchos años. No le puedo decir, vete a tu casa porque traes esa bandera. Porque él cree que con eso está defendiendo a su patria. Pues defiéndela. Ya te contaré yo qué bandera tiene más historia, qué bandera simboliza más España y todo lo que quieras. Pero de momento, prefiero que vengas conmigo y con esa bandera, o aunque sea una bandera esa con el toro o con el Don Quijote, a que te vayas a tu casa a ver el Gran Hermano. O sea, es que además hay muy poco paso de una cosa a la otra. Cuando antes comentaba Santos lo de los chavales universitarios, yo siempre lo comento en toda ocasión. Los chavales de nuestras organizaciones le tienen que decir a sus padres que se van a hacer botellón cuando se van una noche a hacer unas pintadas o pegar unos carteles o preparar una concentración o manifestación al día siguiente, porque sus padres prefieren que les digan que están de botellón y que si llegan a las 4 de la mañana es porque han llegado borrachos de estar por ahí a que hayan estado haciendo alguna acción patriótica y son acciones no, digamos, peligrosas, por así decirlo, todo tiene un peligro. Entonces, eso es lo malo. O sea, que la situación y la sociedad actúa de una manera que coarta también a los que, como tú bien decías, quieren hacer algo por su patria. Que a lo mejor no han leído a José Antonio lo que le tenían que leer, o a Ramiro Onésimo, o a Ramiro de Maeztu, a quien sea. Pues ya lo leerán. Pero si tiene ese brote patriótico, no se lo mates. Lleve la bandera que lleve, que ya vendrá con nosotros. Aparte, no solo es que se hizo con ese escudo la Constitución, es que en el año 81 dimite Suárez y en su despacho tiene la bandera del águila porque era la oficial. Sí. Es que en febrero entra Tejero en las Cortes para darle los buenos días a esa gentuza, las buenas tardes, y tiene esa bandera, ese escudo. Y todavía no estoy muy seguro, pero creo que el Mundial de España se lleva la bandera con el águila de San Juan. Y la separata en que se publicó en el 22 que había Estado, la Constitución del 78 iba encabezada con ese escudo. Era la de los Reyes Católicos también. ¿Por qué quieren decir que todo pertenece a tema bíblico? ¿Por qué? Porque les interesa. Porque le pones una pegatina a una cosa y a partir de ahí ya causa rechazo. Hombre, porque para ellos los Reyes Católicos son ultras, joder. Gracias a Dios. Y además yo he mirado. De hecho, yo oigo la palabra fascista por la calle y miro, porque digo, seguro que es a mí. El otro día, cuando salió en la televisión de la manifestación de la amiga Forcadell, pues rápidamente en la sexta, en la quinta, en la 4, aquí los ultras, porque llevaban la bandera española, simplemente. Ya, yo no. Era yo una de ellos. Y como tú has dicho, a ti te retiraron y a los otros les dejaron. Eso no es lógico. Sí, los ultras llevan una corona al Valle de los Caídos a blanco y José Antonio no habla nada ni de los falangistas, y éramos nosotros las que la llevamos. Pero bueno, lo que digan esta gente, si esto es lo que nos hace falta, son productos de una universidad democrática. Ya que ha citado a Eugenio II decía que la universidad ya en su tiempo se chillaba mucho y se leía poco. Pues ahora se chilla mucho más y se lee mucho menos. ¿Qué vas a esperar de estos idiotas? Que se cree que la falange ha cogido, tiene el escudo nacional, tiene el yugo y la flecha porque era de la falange. Y no sé, y a lo mejor creen que el águila es porque era de ave. Creen, yo qué sé. Sé que esta gente es así. Pero es que lo que digan nos tiene que importar un carajo. O sea, y cuanto más les jodamos, más contentos estamos. A ver, ¿alguien más? Nadie más. Bueno, pues os recuerdo, la próxima, el día 1 de diciembre, presentación del libro Los últimos de Filipinas, mito y realidad. Conferencia por Miguel Ángel López de Asunción. Y ahora, como no,
os voy a decir una cosita muy interesante. Que os rasquéis la mosca y que compréis el libro, joder, dejaros ya tanto parlanchineo. Venga, a comprar el libro. Muchísimas gracias a todos.